Precisamente a las 4:05, sonó la campana del té. Detrás de la pantalla de Calicó se escuchó un silbido de vapor, un silencio repentino, y luego, solo el destello de una aguja de tejer de acero. Lo que había comenzado como un té común de aldea, se había convertido en una escena de asesinato. Pero la señorita Marple sintió algo mucho más siniestro en el aire. El ayuntamiento de St. Mary Mead llevaba un aire de bulliciosa importancia aquel jueves por la tarde, a principios de octubre. La señora Dolly Bantry, relevante en sus mejores tweets, y con un sombrero que había visto mejores días pero aún retenía su dignidad, supervisaba los preparativos con el ojo agudo de una general en plena batalla. La ocasión era la velada del Instituto de Mujeres a beneficio del hospital, y Dolly tenía toda la intención de convertirla en un éxito rotundo. Ahora entonces, Mabel, llamó, con tono imperioso, a una mujer delgada y ansiosa que organizaba trozos de boletos sobre una pequeña mesa junto a la entrada. Asegúrate de que esos recibos estén correctamente clasificados. No podemos permitir ninguna confusión con las contribuciones. Mabel Finch, quien dirigía la tienda del pueblo con la precisión de un reloj suizo, ajustó sus gafas y asintió vigorosamente. Todo en orden, señora Bantry, numerados consecutivamente, tal como lo especificó. El salón había sido transformado para la ocasión. Las sillas se disponían en filas ordenadas frente a una pequeña plataforma, donde se erigía una gran pantalla de Calicó, creando un telón teatral. A un lado descansaba un tablero de bloqueo profesional, su cuadrícula marcada con precisión, y junto a él los implementos del tejido aguardaban en ordenada preparación. Pausa, voz cálida. Antes de continuar, gracias por estar con nosotros esta noche. Soy su anfitrión, Edward. Y, ¿no es maravilloso cómo estos misterios nos conectan desde todos los rincones del mundo? Déjenos un comentario contándonos desde dónde nos escuchan, y no olviden suscribirse para nuevas historias cada día. Tono más intrigante. Ahora sí, volvamos a desentrañar este misterio. La señorita Jane Marple entró en silencio por la puerta lateral, su bolsa de punto cuidadosamente oculta bajo el brazo. Se movía con la calma serena de quien sabe que la verdadera observación se realiza mejor sin llamar la atención. Eligió un asiento en la tercera fila, ligeramente a la izquierda, desde donde podía tener una excelente vista tanto de la plataforma como del público. Se acomodó con aire contento, anticipando una tarde interesante. «Ah, señorita Marple», exclamó Dolly Bantry, acercándose con el rostro iluminado por la emoción de organizar un evento de aldea. «Qué bueno de su parte venir». Dicho esto, presentó con orgullo a la señorita Nora Phil, una mujer de unos 55 años, impecablemente arreglada y muy consciente de su importancia. Nora subió a la plataforma, lista para mostrar materiales y técnicas. El doctor Haddock llegó con su puntualidad habitual. Saludó con una inclinación a la señorita Marple mientras se sentaba en primera fila. «He prometido ayudar con las flores de la iglesia», explicó. «Y ya sabes cómo se pone la señorita Beaterbe cuando los arreglos no son perfectos». El reverendo, con calma, le dio unas palmaditas en la mano. «Estoy seguro de que la señora Bantry lo tiene todo en orden. Además, es para una buena causa». El inspector Slack apareció en la puerta, aparentemente allí para controlar a la multitud. Pero la señorita Marple sospechaba que estaba más interesado en la promesa de té y pastel que en cualquier posible disturbio. Se ubicó al fondo del salón, escudriñando salidas y distribución con la mirada práctica de un hombre acostumbrado al orden. Mientras tanto, Tom Pargetta estaba ocupado con los arreglos eléctricos. «No quiero ningún jugueteo no autorizado con la electricidad», gruñó. «Muy bien, Tom», respondió Dolly, aunque su atención se desviaba hacia el murmullo creciente de conversaciones entre los aldeanos que seguían llegando. La señorita Marple, con calma, prosiguió sus observaciones. Notó cómo los dedos de Nora Phil se movían casi inconscientemente, como si tejieran incluso estando vacíos, las miradas calculadoras de Vera, y la forma en que Tom revisaba una y otra vez la instalación eléctrica con aire posesivo. Finalmente, llegó el momento de la presentación formal. «Damas y caballeros», anunció Dolly con solemnidad, «me complace presentarles a la señora Priscilla Montfort, autora de Patents for the Modernite y creadora de algunos de los diseños más innovadores de los últimos años». Una ronda cortés de aplausos saludó la introducción. La señora Montfort avanzó con paso elegante, sus agujas de acero capturando la luz de la tarde que atravesaba los ventanales. «Gracias, señora Bantry», comenzó con facilidad. «Estoy encantada de estar aquí, en St. Mary Mead. Espero compartir con ustedes algunas de las técnicas que han hecho mis patrones tan populares entre los tejedores más exigentes». Pausa,
tono sugerente. Pero, bajo la superficie, la tarde prometía ser mucho más interesante que una simple demostración de tejido. Condescendiente, la señora Montfort explicó tensión y proporciones, mientras señalaba con gesto afectado a su asistente. Permítanme presentar a mi ayudante, la señorita Phil, que les mostrará el método continental de tejer. Nora Phil se levantó de su sitio en la mesa lateral. Sus mejillas estaban encendidas, tal vez por nervios, tal vez por fastidio. La señorita Marple notó cómo sus manos buscaron instintivamente las agujas, colocándolas con el gesto seguro de alguien que conoce profundamente su oficio. La señorita Phil es bastante talentosa, anunció la señora Montfort, aunque con un deje de superioridad. Pero aún no domina algunos de los aspectos más delicados. Nora, querida, muéstrales el estilo continental. Para nuestra audiencia, Nora ocupó su posición al lado de la pequeña parte de trabajo que se había colocado cerca de la plataforma. Sus agujas eran más cortas que los elaborados implementos de acero de la señora Montfort, herramientas prácticas que mostraban el suave desgaste del uso frecuente. Cuando comenzó a tejer, la señorita Marple notó la forma distintiva en que sostenía el hilo en su mano izquierda, alimentándolo con la aguja mediante pequeños movimientos económicos. Como puede ver, comentó la señora Montfort con una leve sonrisa, Miss Phil trabaja de la manera continental, con el hilo sostenido en la mano izquierda. Escuchen con atención. Esto puede producir resultados bastante aceptables, aunque tiende a crear un ligero sesgo en la tela. Observe cuidadosamente, y notará cómo las puntadas se inclinan, muy ligeramente, hacia la izquierda. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, apenas un poco, con sus agudos ojos fijos en el trabajo de Nora. Tono reflexivo, sí, sutil, tan sutil que la mayoría de los observadores lo pasarían por alto por completo. La señora Montfort, con precisión casi académica, había descrito el efecto, golpeando la aguja contra la superficie de la mesa para remarcar su explicación. Pero la señorita Marple notó algo más personal, un pequeño hábito nervioso que hablaba silenciosamente del carácter de la mujer. Tap, tap, el extremo de la aguja repicaba mientras Nora hablaba. La señorita Marple observó con atención, percibiendo cómo la mirada de los representantes itinerantes se desplazaba de manera constante entre la demostración de la señora Montfort y el sutil, casi inadvertido, tic de Miss Phil. Montfort y la almohadilla de pedido que había colocado estratégicamente en la habitación, en consecuencia, completaban la configuración. La señora Bantry llamó suavemente. Thomas sintió y se movió hacia la salida lateral, aunque continuó lanzando miradas ocasionales hacia atrás, en dirección a la pantalla. La señorita Marple notó su interés patente en los arreglos eléctricos. En su experiencia, los hombres que se enorgullecían de sus habilidades técnicas solían volverse bastante posesivos con respecto a su trabajo. Ahora entonces, anunció la señora Montfort, sosteniendo su delicado encaje, completaré estas últimas filas, y luego nos trasladaremos a la demostración de bloqueo. Con firmeza, aquí es donde fallan muchos tejedores aficionados. ¿Entienden? El bloqueo adecuado es una forma de arte en sí misma. Sus agujas volaron a través de las puntadas, cada movimiento preciso y controlado. A su lado, Nora Phil observaba con la intensidad de alguien que estudiaba a un maestro artesano, a pesar del tratamiento condescendiente que había recibido. Señorita Phil, dijo la señora Montfort, sin levantar la vista de su trabajo, observe cómo mantengo una tensión constante, incluso a través de las porciones más complejas del patrón. Todo está en la acción de la muñeca, ¿ya ve? Sí, señora Montfort, respondió Nora en voz baja, aunque la señorita Marple captó un leve endurecimiento alrededor de sus ojos. La demostración continuó con la señora Montfort explicando varios puntos técnicos mientras sus agujas creaban hilera tras hilera perfecta. El público escuchaba con atención educada, aunque la señorita Marple sintió una corriente subterránea de inquietud. Tono pensativo, el tono condescendiente comenzaba a desgastarse, incluso entre quienes al inicio habían quedado impresionados. Y ahora, la señora Montfort anunció con un ligero floreo, al completar lo que parecía ser la fila final, llegamos a la etapa crucial. El bloqueo es lo que transforma un buen tejido en uno excepcional. La aplicación de vapor y el estiramiento adecuado sacan la verdadera belleza del patrón de encaje. Se levantó de su silla, aún con la aguja de acero en la mano, y se dirigió hacia la pantalla de calicó. Solo necesitaré 2 minutos detrás de la pantalla para preparar el tablero de bloqueo. La plancha de vapor en la que confío ya está lista. Todo preparado, señora Montfort, llamó Tom desde la puerta del pasillo. Configuración de vapor tal como especificó. Excelente. La señora Montfort desapareció detrás de la pantalla,
sus tacones resonando con un clic decidido sobre el suelo de madera. La señorita Marple miró el pequeño reloj de la pared. Eran las 4:04. En apenas un minuto, la señora Roupert haría sonar la campana del té, y la tarde tomaría un carácter completamente distinto. Como si sus pensamientos hubieran invocado el momento, el suave tintineo de la campana de té se oyó desde la cocina. Inmediatamente, el salón se llenó de un murmullo de movimiento, las damas se preparaban para retirarse a los refrescos. Pero la señorita Marple permaneció en su asiento, sus agujas avanzando con calma a través de su patrón familiar, toda su atención centrada en los sonidos que provenían de detrás de la pantalla. El suave tintineo de la campana, exactamente a las 4:05, provocó un revuelo inmediato en el ayuntamiento. Las sillas rasparon contra el suelo cuando las damas se levantaron con el entusiasmo colectivo de quienes habían tenido suficiente ilustración por una tarde, y ahora ansiaban los placeres más tangibles de té y pastel. Por aquí, damas, llamó la señora Bantry, señalando hacia la cocina. La señora Roupert ha preparado una hermosa mesa para nosotras. El éxodo general comenzó entre susurros de bolsos y murmullos de conversación, al fin liberados de la atención forzada. La señora Beaterbe y la señora Price Ridley se apartaron juntas, cabezas inclinadas, seguramente en una crítica compartida a los comentarios condescendientes de la señora Montfort sobre los métodos tradicionales. 2 minutos para bloquear el borde, llegó la voz de la señora Montfort desde detrás de la pantalla, firme, profesional. Sigan adelante y comiencen con el té. Me uniré a ustedes en un momento. La señorita Marple permaneció en su sitio, tejiendo con ritmo constante. Con suavidad. Sabía bien que las observaciones más reveladoras solían llegar cuando los demás se distraían con las obligaciones sociales. Su posición en la tercera fila le permitía ver tanto el movimiento hacia el té como las misteriosas actividades detrás de la pantalla. El oído experimentado de la señorita Marple captó el silbido distintivo de la plancha de vapor activándose, seguido del arrastre de tela extendida. Después, el raspado de la tabla de bloqueo colocándose. Y luego, una respiración corta, aguda, como de un esfuerzo concentrado. El doctor Haddock, rumbo al té, se detuvo un instante junto a ella. ¿No se une a nosotros, señorita Marple? En un momento, doctor, respondió ella con su dulce sonrisa. Solo termino esta fila. Pero su atención seguía fija en la pantalla. Algo en el ritmo de los ruidos la inquietaba. El murmullo general ya se había trasladado al área del té. El inspector Slack se había colocado estratégicamente junto a la urna, con un ojo en el orden y el otro, sin duda, en el pastel prometido. El reverendo Clement y su esposa se habían unido a la fila, Griselda visiblemente aliviada de que la formalidad hubiera concluido. Mientras tanto, Vera Dawkes se movía con eficiencia calculadora entre las damas, su libreta de pedidos discretamente visible mientras promocionaba hilos y patrones. Sus ojos afilados, sin embargo, volvían una y otra vez hacia la pantalla. Esperaba claramente el momento de reforzar sus ventas con la presencia autorizada de la señora Montfort. Y entonces, ocurrió. Un golpe seco. Un ruido sordo, inesperado, retumbó desde detrás de la pantalla. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron en el aire. Ese sonido era distinto, no formaba parte de un bloqueo normal. Antes de que pudiera procesar lo ocurrido, otro ruido emergió. El siseo violento del vapor, esta vez agresivo, urgente, mucho más fuerte que la aplicación controlada de antes. Luego, un chillido. Tono bajo, tenso, breve, afilado, inconfundiblemente humano. Cortado, casi antes de comenzar. El silencio que siguió fue más alarmante que cualquier grito. La señorita Marple se sentó con su cuidado deliberado y se levantó de su silla. Sus movimientos eran mesurados pero decididos cuando se acercaba a la pantalla. Sus suaves pasos no hacían sonido en el piso de madera. Señora Montfort, llamó suavemente. ¿Está todo bien? Silencio. Los sonidos del área del té continuaron sin cesar. La compañía reunida aparentemente desconocía que algo se había producido. Se escuchaba la voz de la señora Roupert ofreciendo pastel. Y el alegre tintineo de cucharitas contra los platillos creó una sinfonía doméstica, que, de pronto, parecía profundamente inadecuada. Digo, la voz del inspector Slack resonó desde el pasillo. ¿La señora Montfort no se une a nosotros? La señorita Marple se acercó más a la pantalla. Sus sentidos experimentados alerta a cada detalle. Ahora había un olor en el aire, algo afilado y químico, debajo del vapor ordinario de la plancha.
Le recordó desagradablemente aquel rayo que había golpeado las líneas telefónicas en el vicariato, dejando ese peculiar aroma acre en el aire. Dolly llamó en silencio a la señora Bantry, que estaba dispensando el té con su habitual eficiencia. Creo que deberías venir aquí. Algo en el tono de Miss Marple atravesó la charla social. La señora Bantry dejó la tetera de inmediato y se apresuró a cruzar el pasillo, su rostro arrugado de preocupación. ¿Qué es, Jane? ¿Ha sucedido algo? Me temo que puede haber habido un accidente, respondió Miss Marple, su voz tranquila pero seria. Escuchamos algunos sonidos bastante alarmantes detrás de la pantalla. El inspector Slack apareció al lado de la señora Bantry, sus instintos profesionales al instante en alerta. Juntos apartaron el borde de la pantalla de Calicó. Allí estaba el tablero de bloqueo, el encaje extendido parcialmente, y un borde que mostraba una leve sombra de quemadura contra la lana húmeda. El doctor Haydock, alertado por un sexto sentido de que se necesitaba atención médica, apareció con su bolsa negra en mano. Todos retrocedan, por favor, ordenó con firmeza, dejándose caer de rodillas junto a la señora Montfort. Su examen fue rápido pero minucioso, y su rostro se volvió cada vez más grave. ¿Bueno?, exigió el inspector Slack. El doctor Haydock se levantó lentamente, quitándose el polvo de las rodillas. Ella está muerta. Colapso repentino, por el aspecto. No hay lesiones externas obvias en este examen preliminar. El silencio que siguió a este pronunciamiento se rompió con la alegre conversación del área del té, donde los demás invitados permanecían felices, sin darse cuenta de la tragedia que se había desarrollado tras la pantalla. Necesitaré examinar la escena más a fondo, continuó el doctor. Pero eso deberá esperar hasta después de la investigación. Por ahora, nada debe ser perturbado. La señorita Marple permaneció en silencio, sus ojos afilados observando cada detalle. El posicionamiento del cuerpo, la disposición del equipo, la extraña marca de quemadura en el encaje, y el olor acre que colgaba en el aire como una acusación. Su mente metódica ya comenzaba a catalogar los elementos que no encajaban del todo. Pero fue la fuerte exclamación del inspector Slack lo que atrajo la atención de todos hacia el descubrimiento más impactante. La aguda inhalación del inspector hizo que todos lo miraran. Estaba congelado junto al cuerpo de la señora Montfort, su rostro endurecido por la expresión de un policía que comprende que un aparente accidente se ha transformado en algo siniestro. ¿Qué es, inspector?, preguntó el doctor Haydock, siguiendo la mirada horrorizada de Slack. Allí, dijo Slack, señalando con un dedo firme hacia el corpiño de la señora Montfort. Miren allí. La señorita Marple se acercó, sus agudos ojos enfocándose de inmediato en lo que había capturado la atención del inspector. Sobresaliendo del pliegue de la tela, cerca del hombro de la señora Montfort, estaba el inconfundible brillo del acero. Una aguja de tejer, número 2 por su aspecto, había sido insertada con tal fuerza que solo la cabeza redonda permanecía visible. La mano de la señora Bantry voló a su boca. ¡Cielos! ¿Es una aguja de tejer? Acero, confirmó el doctor Haydock sombríamente, inclinándose más cerca sin perturbar la escena. Tamaño 2, diría yo. Las implicaciones de este hallazgo enviaron un escalofrío a través del pequeño grupo reunido. Lo que parecía un trágico accidente se transformaba en algo deliberado y siniestro. Nadie toca nada, ordenó el inspector Slack, su entrenamiento profesional imponiéndose sobre su tono habitual. Esta es ahora una escena del crimen. Desde más allá de la pantalla, los sonidos alegres de la fiesta de té continuaron sin cesar. El suave tintineo de la loza y el murmullo de la conversación creaban un extraño contrapunto al sombrío descubrimiento que se acababa de hacer. Debemos informar a los demás, susurró la señora Bantry, su rostro pálido de sorpresa. Todavía no, replicó Slack con firmeza. Primero necesito entender exactamente con qué estamos tratando aquí. Fue entonces cuando un grito, cerca de la mesa de demostración, hizo que todas las cabezas se volvieran. Vera Dawkes estaba congelada junto a la estación de trabajo de Nora Phil, sus agudos ojos fijos en algo que claramente la perturbaba. «Las agujas», exclamó Vera con alarma genuina. «Falta una de las agujas de la señorita Phil». El grupo se apresuró a la mesa, donde los suministros de tejido de Nora permanecían exactamente como los había dejado. El estuche que contenía su par de agujas de acero mostraba ahora un vacío,
solo quedaba una. La otra, idéntica a la que sobresalía del corpiño de Montfort, había desaparecido. Nora Phil apareció en ese momento, atraída por la protesta de Vera. Cuando vio el espacio vacío en su estuche, su rostro se volvió blanco y se balanceó, como si las implicaciones la hubieran golpeado con fuerza física. No entiendo, susurró, apenas audible. Estaba allí durante la manifestación. Estoy segura de que estaba allí. Los ojos del inspector Slack se estrecharon, fijos en ella. ¿Cuándo fue la última vez que revisó sus agujas, señorita Phil? Antes de ordenar mis suministros. Mientras todos se marchaban al té, el doctor Haydock se inclinó de nuevo sobre el cuerpo de Montfort, aunque con cuidado de no perturbar la evidencia. Tendremos que esperar a las autoridades adecuadas antes de un examen exhaustivo, dijo. Pero puedo decir que la aguja parece haberse insertado después de que ocurrió la muerte. ¿Después de la muerte?, repitió la señora Bantry, confundida. Sí. El ángulo y la posición son incorrectos para una herida que causara un colapso inmediato, explicó el médico. Y no hay sangre. Eso sugiere que el corazón ya había dejado de bombear cuando se hizo. El inspector Slack absorbió esta información con la sombría satisfacción de quien ve confirmadas sus sospechas. Entonces alguien la apuñaló después de muerta. Pero, ¿por qué? Fue la señorita Marple quien proporcionó la respuesta, su suave voz atravesando la confusión con tranquila autoridad, para que pareciera que había sido asesinada. Inspector, alguien quería que creyéramos que la señora Montfort fue apuñalada hasta la muerte. El grupo giró hacia ella, sus expresiones mezclando sorpresa y respeto. La reputación de Miss Marple para desentrañar misterios estaba bien establecida, y sus palabras cobraban peso inmediato. Pero eso es monstruoso, exclamó la señora Bantry. Mutilar un cadáver para semejante propósito. De hecho, estuvo de acuerdo la señorita Marple, con calma reflexiva. Pero nos dice algo muy importante sobre lo que realmente sucedió aquí. Se acercó al cuerpo, sus ojos experimentados captando detalles que otros podrían pasar por alto. Inspector, dijo con serenidad, si examina la aguja más de cerca, creo que encontrará que nos revela varias cosas interesantes. Slack se arrodilló junto al cuerpo y estudió la aguja sobresaliente sin tocarla. Después de un momento, su expresión se volvió pensativa. Está completamente seca, observó con cautela. Y no hay aroma en absoluto. Precisamente, confirmó la señorita Marple, con suave firmeza. Compárela con el encaje en el tablero de bloqueo, que aún está bastante húmedo por el vapor, y observe el ángulo en el que se ha colocado la aguja. Todos miraron desde la aguja seca hasta el trabajo húmedo, y la importancia del detalle comenzó a amanecer sobre ellos. El ángulo también es imposible, añadió el doctor, entendiendo el punto de Marple. Para clavar la aguja en esa posición, alguien tendría que haber estado de pie en un lugar inaccesible detrás de la pantalla. Alguien colocó esa aguja allí deliberadamente, concluyó la señorita Marple, con gravedad, después de que la señora Montfort ya había muerto por otra causa. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Nora, que permanecía rígida como una estatua, su rostro reflejando el horror de su situación. La aguja faltante de su estuche, el intento evidente de desviar la sospecha hacia ella, la cuidadosa puesta en escena de lo que parecía un arma homicida. ¿Pero quién haría tal cosa?, preguntó la señora Bantry, con la voz temblorosa de la conmoción. Alguien con razones propias para querer la muerte de la señora Montfort, respondió Marple en silencio, su tono firme pero compasivo. Y alguien que vio la oportunidad de desviar la sospecha hacia una persona inocente, mientras alcanzaba sus propios fines. El inspector Slack se enderezó, la mandíbula apretada con determinación. A partir de este momento, declaró con severidad, nadie abandona este salón hasta que haya interrogado a cada uno de los presentes. Y usted, señorita Phil, añadió, mirándola directamente, me temo que deberá permanecer disponible para más preguntas. Mientras tanto, los alegres sonidos de la fiesta del té continuaban más allá de la pantalla, risas, cucharillas contra la porcelana, un contraste inquietante con la tensión que reinaba en la sala. Pero la señorita Marple ya estaba observando atentamente los rostros a su alrededor. Su mente metódica comenzaba a clasificar posibilidades y probabilidades, acercándose poco a poco a la verdad detrás de aquel engaño cuidadosamente orquestado. El inspector Slack, con la ayuda reticente de la señora Bantry, reunió al resto de los invitados y dio la noticia con el máximo tacto que su carácter permitía. La atmósfera alegre se evaporó al instante,
sustituida por susurros apagados y miradas de sorpresa. Nadie debe abandonar las instalaciones, anunció Slack con voz firme. Hasta que haya interrogado a todos individualmente, esto es un asunto policial. Mientras él comenzaba con las declaraciones, la señorita Marple se sintió atraída hacia la mesa de demostración. Su intuición le decía que la verdad estaba escondida no en lo evidente, sino en los pequeños detalles. Se inclinó sobre la labor de Nora Phil con calma deliberada. El tejido estaba tal cual lo había dejado en la demostración, el estilo continental, con su sesgo característico hacia la izquierda. Sin embargo, en las últimas filas algo había cambiado. ¡Qué interesante!, murmuró Marple suavemente, con un destello en los ojos. Las dos últimas hileras eran diferentes. Conservaban cierta tensión, pero carecían del sesgo exacto que daba el método continental. En su lugar, mostraban la inclinación del estilo inglés, trabajado con el hilo en la mano derecha. El hallazgo era revelador. Nora no podía haber tejido esas filas. Había estado a la vista todo el tiempo. Alguien más tocó esta pieza, concluyó Marple en voz baja, con certeza. Alguien que conocía lo suficiente de tejido para imitar, pero no lo bastante como para ocultar sus propios hábitos. Miró la aguja restante en el estuche, estaba colocada hacia la derecha, en lugar de hacia la izquierda, como acostumbraba Nora. Otro error pequeño, pero significativo. Su mente ya tejía la cronología, la muerte de la señora Montfort alrededor de las 4:07, el descubrimiento del cuerpo a las 4:15, y la plantación de la aguja, en algún momento en el medio. Alguien había usado esos preciosos minutos para crear una narración falsa. Una narración diseñada para transformar un aparente accidente en un supuesto asesinato, con la pobre Nora como el sospechoso obvio. Pero la puesta en escena había sido imperfecta, marcada por pequeños errores, que delataban a los perpetradores, por su falta de familiaridad con los hábitos y técnicas específicos de Nora. La dirección incorrecta en la colocación de la aguja, la transferencia equivocada del mostrador de la fila, y, lo más revelador, el cambio en el estilo de tejer, un detalle que solo podría haber sido ejecutado por alguien que trabajaba con el método inglés, en lugar del enfoque continental de Nora. La atención de la señorita Marple fue llamada a ver a Ders, por los gestos cada vez más agitados de la mujer mientras hablaba con el inspector Slack. La compostura profesional de la representante de hilados comenzaba a quebrarse bajo el estrés de las preguntas, y sus manos traicionaban su nerviosismo a través de pequeños movimientos repetitivos. Los hábitos, murmuró la señorita Marple, recordando la propia costumbre nerviosa de la señora Montfort, aquel tapping de agujas de acero que solía marcar momentos de tensión o falsedad. Todos los tenemos, y revelan mucho más sobre nosotros de lo que creemos. Se acomodó para observar la investigación continua, su mente centrada ahora en la cuestión crucial, el motivo. Alguien en esta sala había querido muerta a la señora Montfort, o, al menos, había visto en su muerte una oportunidad para lograr otro propósito. Y ese mismo alguien había sido lo suficientemente inteligente como para organizar un engaño elaborado, aunque no lo bastante para evitar los pequeños errores que, inevitablemente, lo conducirían a su exposición. Mientras el inspector Slack continuaba su interrogatorio metódico a los invitados de la fiesta del té, la señorita Marple se encontró atraída, una vez más, hacia la escena detrás de la pantalla de Calicó. El doctor Haddock ya había completado su examen preliminar y se había retirado a esperar la llegada de las autoridades pertinentes. Eso dejaba el área, por el momento, sin ser observada. Con la cautela de quien comprende que la evidencia física, a diferencia del testimonio humano, rara vez miente, la señorita Marple se aproximó a la tabla de bloqueo. Era un equipo sustancial, su superficie mostraba un patrón de cuadrícula preciso, diseñado para medir y estirar piezas de punto con exactitud. Sobre él descansaba el trabajo final de la señora Montfort, el exquisito chal de encaje que había sido la pieza central de su demostración. Pero fue la condición del encaje lo que atrapó inmediatamente los ojos experimentados de la señorita Marple. La tela narraba una historia de tratamiento desigual, de un proceso iniciado, pero no completado adecuadamente. El borde del chal, más cercano al enchufe eléctrico de la pared, estaba seco, casi crujiente al tacto. Allí, una estrecha sombra de quemadura marcaba la delicada lana, dejando una línea más oscura que hablaba de calor excesivo aplicado con demasiada proximidad. Aunque el patrón del encaje permanecía intacto, la textura había sido alterada de manera sutil por temperaturas que excedían lo normal en un bloqueo de vapor. En cambio, el borde opuesto del chal aún conservaba humedad. Pequeñas gotas atrapaban la luz de la tarde como diminutos diamantes. Esa parte mostraba todas las características de un tratamiento de vapor adecuado, fibras relajadas, abiertas, el encaje revelando toda su belleza.
Aplicación desigual, murmuró la señorita Marple, inclinándose. Como si el proceso hubiese sido interrumpido repentinamente, dejando el trabajo a medias. Dirigió entonces su atención a la plancha de vapor, situada cerca del borde de la tabla. El aparato todavía estaba tibio al tacto, aunque había pasado ya algún tiempo desde el colapso de la señora Montfort. Alguien claramente lo había apagado, pero el calor residual sugería que había estado funcionando a plena potencia en el momento de la tragedia. Lo que llamó particularmente su atención fue la bobina ordenada de un cordón de punto que envolvía el cable eléctrico de la plancha. Era un tubo de lana, apenas más grueso que un lápiz y de unos 18 centímetros de longitud. No tenía propósito práctico alguno. Parecía ser puramente decorativo, enrollado en espirales precisas alrededor del cordón. ¡Qué curioso!, observó Marple, sin perturbar su posición. Ningún demostrador experimentado recargaría su equipo con adornos innecesarios en plena presentación. El cordón de punto estaba bellamente confeccionado, puntadas parejas, tensión perfecta, pero su mera presencia resultaba incongruente con el estilo profesional y austero de la señora Montfort. Ella, durante la demostración, había subrayado la eficiencia y la practicidad por encima de todo. ¿Adornos? Imposible. La señorita Marple se arrodilló junto a la tabla, sus ojos afilados inspeccionando el cable eléctrico bajo su cubierta decorativa. La funda mostraba signos de desgaste irregulares, inconsistentes con el uso normal. Había pequeñas abrasiones en la superficie protectora, como si el cordón hubiera sido manipulado o sometido a un estrés inusual. No lo tocó, recordaba perfectamente las órdenes del inspector Slack sobre preservar la escena, pero sus observaciones fueron meticulosas. El patrón de daño sugería que alguien había trabajado recientemente en ese equipo. Quizá había intentado una reparación, o tal vez había efectuado una modificación peligrosa. Fue entonces cuando lo vio, cerca de la base de la tabla, medio escondida bajo el chal, descansaba una pequeña cuenta plateada. No era mayor que una semilla de guisante. Su superficie mostraba un patrón de fusión, inconfundible, había sido sometida a un calor extremo. El metal se había derretido parcialmente y luego solidificado en una forma irregular. Arco eléctrico, diagnosticó en silencio la señorita Marple, recordando un incidente similar ocurrido en el vicariato años atrás. Calor suficiente para fundir metal. Un escalofrío recorrió su mente metódica. Lo que había ocurrido detrás de aquella pantalla implicaba temperaturas y actividad eléctrica muy por encima de lo que se esperaría en un simple bloqueo de vapor. Se puso en pie lentamente, organizando en su mente la secuencia de eventos. El encaje mostraba que la plancha había funcionado normalmente al principio, hasta que algo salió catastróficamente mal, transformando el equipo en un instrumento mortal. El cordón decorativo alrededor del cable cobraba ahora un significado distinto. No era un adorno, era una cubierta para ocultar la manipulación. Las abrasiones sugerían que alguien había alterado las conexiones eléctricas, creando la falla fatal. Marple alzó la vista hacia el armario de electrodomésticos, contra la pared lejana. Tom Paretta había insistido en su responsabilidad exclusiva sobre la instalación eléctrica, destacando que solo él poseía la llave. Pero las pruebas parecían indicar lo contrario, su trabajo había sido descuidado, o tal vez, deliberadamente saboteado. Con paso firme, la señorita Marple se acercó al armario, observando las piezas de repuesto y los componentes eléctricos que aguardaban en su interior. Las bobinas de alambre, los enchufes de reemplazo y otros materiales de reparación hablaban de alguien que se enorgullecía de mantener el equipo del salón. Pero también ofrecían una amplia oportunidad para que alguien, con conocimiento eléctrico, realizara modificaciones capaces de volverse peligrosas en las circunstancias correctas. El murmullo de las voces en el salón principal recordó a la señorita Marple que el interrogatorio del inspector Slack continuaba. Pronto querría examinar la escena detrás de la pantalla con mayor detalle, y su oportunidad de observación privada llegaría a su fin. Pero ella ya había visto lo suficiente para comprender el esquema general de lo ocurrido. La señora Montfort no había muerto por el apuñalamiento teatral que alguien había escenificado, sino por un accidente eléctrico ocurrido durante su demostración de bloqueo. Las marcas de calor, las quemaduras y los rastros de arcos eléctricos apuntaban a una interacción fatal entre el equipo manipulado y las condiciones húmedas propias de la presión del vapor. La pregunta crucial permanecía. ¿Había sido un trágico accidente, producto del mantenimiento descuidado, o alguien había creado deliberadamente las condiciones que resultarían fatales? La cuidadosa colocación de la aguja de tejer sugería premeditación. Sin embargo, también era posible que alguien hubiera aprovechado una oportunidad inesperada para desviar la sospecha,
y alcanzar sus propios fines. Cuando la señorita Marple se preparó para reunirse con los demás, lanzó una última mirada a la escena. El tablero de bloqueo con su labor interrumpida. El cordón decorativo ocultando un cableado dañado. Y aquella cuenta metálica fundida, testigo mudo de actividad eléctrica peligrosa. Cada pieza de evidencia añadía otra capa a su comprensión de los eventos. Como una agradable tarde de demostración se había transformado en una escena de tragedia y engaño. La verdad, como siempre, descansaba en la paciente asamblea de pequeños detalles en una narrativa coherente. Y esa narración empezaba a sugerir una historia más compleja que un simple asesinato, una historia en la que se mezclaban accidente, encubrimiento y una deliberada mala dirección para culpar a un inocente. El interrogatorio metódico del inspector Slack había llegado ahora a Tom Petty, el cuidador del salón. Su inquietud nerviosa se hacía cada vez más evidente a medida que avanzaba la tarde. De pie junto a la puerta del pasillo, sus manos curtidas iban una y otra vez al bolsillo donde aseguraba guardar la llave del armario de electrodomésticos. Ahora bien, Petty, comenzó Slack en su tono oficial. ¿Está seguro de que usted fue el único que tuvo acceso al equipo eléctrico esta tarde? Oh sí, inspector, respondió Tom con voz defensiva, como quien siente su competencia profesional cuestionada. Siempre mantengo la llave del armario conmigo durante los eventos. No puede permitir que la gente se entrometa con la electricidad, ¿entiende? Seguridad, ante todo. Ese es mi lema. La señorita Marple, que se había colocado donde podía observar tanto el interrogatorio como el gancho para llaves en la pared, notó una ligera inconsistencia en el relato. El gancho, que debería estar vacío si Tom había guardado la llave en su bolsillo, no mostraba señales recientes de uso. ¿Y dejó la llave en su bolsillo desde el momento en que configuró el equipo hasta ahora? Presionó Slack. Así es, inspector. Procedimiento estándar. Desbloqueo el armario, saco lo necesario, lo vuelvo a cerrar y mantengo la llave segura. Pero la señora Bantry, que escuchaba con creciente desconcierto, intervino con firmeza. Me temo que eso no es del todo preciso, Tom. Recuerdo claramente haberte visto colgar la llave en su gancho habitual, después de terminar con la plancha. El rostro de Tom se sonrojó. Bueno, tal vez la dejé un momento, señora Bantry. Pero la recogí enseguida. No la habría dejado desatendida mucho tiempo. En realidad, Tom, continuó Dolly, con la seguridad de quien ha usado el salón durante innumerables eventos, en todos los años que te conozco jamás te he visto guardar la llave en el bolsillo hasta el final de la jornada. Siempre la dejas en el gancho, como lo hacías ya en los bazares eduardianos, cuando mi madre presidía el comité de la iglesia. La contradicción encendió un rubor de ira en el rostro gastado de Tom. Con todo respeto, señora Bantry, creo que conozco mis propios procedimientos. La llave ha estado en mi bolsillo toda la tarde. Los ojos del inspector Slack se entrecerraron, detectando evasión. Veamos esa llave entonces, ¿de acuerdo? Con obvia renuencia, Tom llevó la mano a su bolsillo. Palpó la tela, rebuscó, y su expresión se tornó incómoda. Está aquí en alguna parte, murmuró, buscando con creciente desesperación entre sus bolsillos. La señorita Marple observaba tranquila, notando cómo sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la pared cercana al armario. Y, siguiendo esa mirada, la señora Ivy Roer descubrió algo brillante en el zócalo, una llave cubierta de polvo y mugre, testimonio de haber yacido allí semanas, quizá meses. Tom, dijo Slack con voz lenta y grave, si esta llave ha estado bajo el zócalo tanto tiempo como parece, ¿cómo pudo abrir y cerrar el armario de electrodomésticos esta tarde? El rostro del cuidador palideció. Sus manos temblaban mientras rebuscaba en otro bolsillo. Eso es, debí de usar mi llave de repuesto. Sí, eso fue. Siempre llevo una de repuesto para emergencias. Sacó entonces una segunda llave, brillante y claramente en uso. Pero Slack no estaba convencido. ¿Y dónde guarda normalmente esa llave de repuesto, Tom? En mi cobertizo de herramientas, inspector. A buen recaudo, por si falta la principal. Pero, usted aseguró que siempre trae la llave principal durante los eventos. ¿Por qué habría necesitado usarla de repuesto, entonces? La historia de Tom empezaba a resquebrajarse. Sus gestos nerviosos se intensificaban. Su mano volvía una y otra vez al bolsillo de su chaqueta. La señorita Marple percibió un bulto revelador, algo más sustancial que simples llaves. Inspector, dijo suavemente, tal vez convenga pedirle al señor Petty que vacíe todos sus bolsillos. Sospecho que el asunto de las llaves es más complejo de lo que parece. La expresión de Slack mostró comprensión inmediata. Bien, Tom.
Vacíe los bolsillos. Todos. Ahora. Con visible resistencia, Tom comenzó a obedecer. Junto con la llave de repuesto, aparecieron varios objetos reveladores, una bobina de cable eléctrico, cortada de una pieza más larga, y un enchufe de porcelana del tipo usado en instalaciones antiguas. ¿Y para qué podría servir esto?, preguntó Slack, examinando el cable y el enchufe. Repuestos rutinarios, inspector, respondió Tom débilmente. Siempre es bueno tener piezas a mano para el mantenimiento. Pero la señorita Marple ya había reconocido aquel cable, era idéntico al dañado bajo el cordón decorativo de la plancha de vapor. La parte superior del tapón de porcelana, mientras tanto, era de un estilo más antiguo que no cumpliría con los estándares de seguridad actuales para los dispositivos de alto voltaje. Tom, dijo de manera suave, tal vez ha estado economizando en el suministro eléctrico de la sala, utilizando equipo más antiguo, y haciendo reparaciones y reemplazos usted mismo. La pregunta se volvió un peso en el aire. Los hombros de Tom se hundieron, y la pelea pareció salir de él. El comité siempre se queja de los gastos, murmuró, con resignación. Pensé que podría ahorrarles algo de dinero arreglando y remendando. No hay nada de malo en el equipo antiguo, si uno sabe cómo manejarlo correctamente. El inspector Slack sostuvo la bobina de cable con gesto sombrío. ¿Y esto, de dónde vino?, preguntó con gravedad. De mi cobertizo, admitió Tom, bajando la mirada. Su posesión de componentes eléctricos sospechosos pintaba la imagen clara de alguien que había estado recortando gastos de manera peligrosa, y que, además, habría tenido la oportunidad perfecta de lograr sus propios fines, dejando que otra persona cargara con la culpa. La señorita Marple se volvió hacia la mesa, donde los suministros de tejido de Nora Phil permanecían exactamente como se habían encontrado, la longitud de hilo de algodón mercerizado anudada en lo que parecía un simple nudo corredizo. Ella murmuró para sí misma, recordando sus observaciones de toda la tarde. Con la calma de alguien que había pasado décadas observando el comportamiento humano, repasó mentalmente los gestos de todos los presentes. Nora Phil, estaba segura, era diestra. Su estilo de punto, la manera en que ordenaba sus materiales, incluso el modo en que había tomado su taza de té, todo confirmaba su dominio de la mano derecha. La señorita Marple retrocedió aún más en sus recuerdos, la señora Bantry, diestra, lo mismo el doctor Haydock, Clemens, y la señora Roer. Incluso Tom Petty, en su manejo de herramientas y equipos eléctricos, se había mostrado diestro. Pero había habido una persona distinta. Una sola, cuyas tendencias zurdas habían quedado claras durante toda la tarde. Vera Doukes. Había atado y desatado etiquetas con la mano izquierda. Había escrito sus notas inclinando el papel de modo zurdo. Incluso había agitado su taza de té con una naturalidad inequívocamente zurda. Las implicaciones de esta observación recorrieron a la señorita Marple con un escalofrío de certeza. Si el estuche de la aguja había sido abierto y cerrado por alguien distinto a Nora, y si ese alguien era zurdo, entonces Vera Doukes se alzaba como la candidata más probable para haber plantado la evidencia incriminatoria. Con paso sereno, se acercó a donde Vera permanecía cerca de la ventana, aparentando paciencia mientras el inspector Slack seguía interrogando a Tom. La compostura de la representante de hilos se había ido resquebrajando poco a poco, y ahora mostraba tensiones evidentes en su comportamiento. Un asunto tan terrible, comentó la señorita Marple con suavidad, adoptando un tono que invitaba a la confidencia. Pobre señora Montfort. Apenas se puede imaginar qué pudo haber poseído a alguien para hacer tal cosa. De hecho, respondió Vera, su voz apretada entre el dolor y la ansiedad. Aunque supongo que no deberíamos hablar mal de los muertos. La señora Montfort no fue universalmente amada en los círculos profesionales. Esta admisión hizo brillar los ojos de la señorita Marple. Oh, lo había entendido, muy exitosa, sin duda. Pero la integridad, su voz se deslizó en un murmullo reflexivo, no siempre va de la mano del éxito. Eso es cierto, admitió Vera con un suspiro tenso. Durante el intercambio, la señorita Marple notó una mancha en el dedo índice de Vera, el mismo tono cremoso y la misma consistencia que había observado en la aguja de tejido. Vera trató de desviar la conversación. Aunque debo decir, la histeria de la señorita Phil parece excesiva para alguien que asegura ser inocente. La señorita Marple inclinó apenas la cabeza, con una calma que rozaba lo teatral. Qué conveniente, ¿no cree? Una escena montada para parecer asesinato, con un chivo expiatorio ya preparado. Esa es una sugerencia terrible, protestó Vera, pero su voz carecía de convicción. La satisfacción tranquila de la señorita Marple se hizo evidente.
Las piezas del rompecabezas caían en su sitio con precisión. Vera poseía el motivo y la oportunidad de plantar la aguja. Su experiencia profesional la familiarizaba con las técnicas de Nora, y sus hábitos zurdos la delataban en el uso de las herramientas. El inspector Slack, ocupado aún con Tom, tendría que volver a interrogar a todos. Pero la señorita Marple ya había tomado su decisión, la verdad estaba clara. Ella se volvió hacia Mabel Finch, cuya compostura nerviosa se aferraba aún a las almohadillas de pedidos. Señora Finch, dijo con amabilidad, ¿sería tan gentil de mostrar al inspector los recibos y órdenes de esta tarde? Sospecho que podrían resultar bastante iluminadores. Mabel asintió rápidamente, con la emoción brillándole en los ojos. Oh, sí. Y, la señorita Dawkes, ahora que lo pienso, parecía muy interesada en el trabajo de la señorita Phil más temprano. Hizo muchas preguntas sobre sus métodos y formación. El inspector Slack levantó la vista, serio. ¿Qué tipo de preguntas? Profesionales, principalmente, respondió Mabel. Si Miss Phil tenía entrenamiento formal, ¿qué método usaba? En su momento me pareció mera curiosidad. Ahora, me pregunto si estaba reuniendo información con otro propósito. La señorita Marple asintió con aprobación. En efecto, su voz transmitía una calma segura. El conocimiento de los hábitos y técnicas específicos de Miss Field sería esencial para cualquiera que planee enmarcarla de manera convincente. Ella volvió su atención a los registros financieros, señalando los números de Dolot y los códigos de proveedores que contaban su propia historia de relaciones profesionales y lealtades comerciales. La industria del AR, como muchos campos especializados, operaba en redes de confianza y beneficios mutuos establecidos, redes que podrían verse interrumpidas por el tipo de arreglos exclusivos que la señora Montfort había estado negociando. Inspector, dijo pensativamente, con un destello de determinación en la mirada. Creo que deberíamos pedirle a la señorita Dawkes que explique sus movimientos durante el periodo crucial entre el colapso de la señora Montfort y el descubrimiento del cuerpo. El momento habría sido bastante apretado para alguien que intentaba plantar evidencia mientras mantenía la apariencia de inocencia. Vera Dawkes había regresado de su breve éxodo por el aire, pero su compostura permanecía visiblemente tensa. Cuando el inspector Slack se acercó a ella con la investigación sugerida por la señorita Marple, sus respuestas se volvieron cada vez más defensivas y contradictorias. Permanecí con las otras damas durante el servicio de té, insistió con voz aguda. Pregúntele a cualquiera. Estaba discutiendo los requisitos de hilo con varios clientes potenciales. Pero, cuando Slack presionó para obtener detalles específicos, su relato comenzó a desmoronarse. El tiempo que reclamaba para varias conversaciones no coincidía con los recuerdos de otros testigos, y su descripción de las actividades contenía lagunas que fácilmente podrían haber sido un breve viaje para plantar la aguja incriminadora. La señora Clement intervino, con una ceja levantada. Lo que recuerdo son los primeros minutos del té. Había expresado interés en nuestro círculo de tejido de la iglesia y quería presentarle a la señora Clement, pero parece que desapareció durante varios minutos. Estaba hablando con la señora Price Ridley sobre los requisitos de los patrones, protestó Vera, aunque su voz carecía de convicción. En realidad, la señora Price Ridley llamó desde el otro lado de la sala, te acercaste a mí más tarde. El nerviosismo de Vera se volvió evidente en cada movimiento. La señorita Marple, sin embargo, había notado algo más. En los intentos cada vez más desesperados de Vera por dar explicaciones, el rastro de crema rojiza que antes había sido visible en su dedo ahora aparecía manchado y parcialmente borrado, como si hubiese intentado eliminar la evidencia de su contacto con la aguja plantada. Inspector, dijo la señorita Marple suavemente, con tono firme, creo que la señorita Dawkes puede desear reconsiderar su relato de los eventos de esta tarde. La evidencia sugiere una secuencia bastante diferente de actividades a la que ha descrito. La expresión del inspector Slack mostraba que estaba comenzando a comprender el alcance completo de lo ocurrido. El mantenimiento negligente de Tom Petty había creado las condiciones para la muerte accidental de la señora Montfort, pero Vera Dawkes se había apoderado de esa tragedia como una oportunidad para eliminar a un rival comercial y a una joven competidora prometedora, a través de un elaborado engaño. En ese caso, dijo sombríamente, Miss Dawkes, creo que es mejor que venga conmigo para una discusión más formal sobre sus movimientos esta tarde. Y usted, Miss Phil, agregó, volviéndose hacia la joven mujer que había observado todo con creciente alivio, es libre de irse. Aunque puede que necesite hablar con usted nuevamente más tarde. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz. Como siempre,
La señorita Marple había sabido que la cuidadosa asamblea de pequeños detalles podía revelar un patrón innegable de culpa y engaño. Horas más tarde, el salón se reunió nuevamente a pedido del inspector Slack. El interrogatorio formal había concluido con la reacia confesión de Vera y la admisión de negligencia culpable de Tom Petty. El doctor Haydock se sentó cerca de la ventana, con su bolsa negra a sus pies, tras haber completado el examen médico oficial que confirmaba las deducciones de la señorita Marple, la verdadera causa de la muerte de la señora Montfort. El reverendo Clement y su esposa ocupaban el sofá, con rostros que reflejaban una mezcla de alivio y angustia. El inspector Slack, con su cuaderno en mano, se mantenía de pie junto a la chimenea. Nora Phil, aún pálida por la terrible experiencia, ya no mostraba la expresión atormentada de quien carga con falsas acusaciones. La señora Bantry se movía entre sus invitados con eficiencia característica, ofreciendo té y consuelo a partes iguales, aunque su habitual alegría seguía templada por las revelaciones del día. El coronel Bantry, convocado desde su jardín, permanecía en digno silencio, acostumbrado a no interferir en los asuntos de su esposa. Y allí estaba la señorita Marple, en su posición habitual, ligeramente apartada del grupo. Sus agujas de tejer se movían con precisión constante sobre un calcetín sencillo, pero sus ojos estaban fijos en la compañía reunida, preparándose para exponer la secuencia completa de eventos que habían transformado una demostración inocente en una escena de tragedia y engaño. Creo, comenzó con su suave voz, interrumpiendo su tejido para mirar al grupo directamente, que deberíamos empezar con lo que realmente mató a la pobre señora Montfort, ya que esa es la base sobre la cual se construyó todo lo demás. Se hizo un silencio expectante. La señora Montfort no murió por la aguja de tejer que fue encontrada en su ropa. Eso fue colocado allí, después de su muerte. El doctor Haydock asintió gravemente. El examen post-mortem reveló evidencia completamente consistente con una descarga eléctrica. Las quemaduras y otros indicadores confirmaron que la muerte fue instantánea, y ocurrió aproximadamente a las 4:07, varios minutos antes de que se levantara la alarma. El patrón desigual en el trabajo de encaje, explicó la señorita Marple, contaba la historia con claridad, un borde evaporado correctamente y aún húmedo, mientras el otro mostraba quemaduras y secado excesivo. La cuenta de metal fundida y el olor químico acre apuntaban a una grave falla eléctrica en la plancha de vapor. Y esa falla, intervino el inspector Slack, fue consecuencia de las modificaciones no autorizadas de Tom Petty y el uso de piezas de calidad inferior. Precisamente, inspector, respondió Marple con calma firme. Las medidas de economía bien intencionadas, pero peligrosas, del señor Petty crearon las condiciones fatales en combinación con el entorno húmedo del vapor. Nora Phil habló por primera vez desde que había entrado al salón. Pero si la señora Montfort murió accidentalmente, ¿por qué alguien plantó mi aguja? ¿Cuál era el propósito de hacer que pareciera asesinato? Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron. Pensó un instante, buscando las palabras justas para explicar las complejas motivaciones que habían llevado a semejante engaño. Eso, querida, respondió con suavidad, nos lleva a la señorita Vera Doukes y a sus circunstancias bastante desesperadas. Retomó su tejido, el ritmo constante sirviendo de contrapunto a la firmeza de su explicación. La señorita Doukes había sabido esa misma mañana que la señora Montfort planeaba presentar un proveedor de hilados exclusivo en su nuevo libro. Un acuerdo que habría costado a la señorita Doukes la mitad de su territorio. Para alguien en su precaria posición profesional, aquello significaba ruina segura. Los registros financieros lo dejan claro. La señora Bantry intervino con un suspiro, las sumas involucradas eran lo suficientemente sustanciales como para destruir el sustento de cualquiera. En efecto, confirmó Marple, antes de añadir con voz serena pero firme. Y no olvidemos, que la señorita Doukes también vio algo más esa mañana, a una joven diseñadora prometedora cuya creciente reputación pronto habría amenazado sus perspectivas restantes. Miss Phil representaba tanto la competencia inmediata como el desplazamiento futuro. La señorita Marple levantó la vista de su labor, fijando en Nora una mirada cargada de simpatía y comprensión. Cuando la señora Montfort se derrumbó detrás de la pantalla, la señorita Doukes se dio cuenta de que le habían presentado una oportunidad extraordinaria. Si podía hacer que la muerte pareciera un asesinato, y si lograba dirigir las sospechas hacia Miss Phil, podría eliminar tanto su problema comercial inmediato como su futura competencia, con un solo acto calculado. ¿Pero cómo lo manejó?, preguntó el inspector Slack, con incredulidad. El momento habría sido extremadamente apretado. No tan apretado como se podría suponer, respondió la señorita Marple con calma.
Miss Doukes había pasado la primera parte de la tarde estudiando los hábitos y técnicas de tejer de Miss Phil, aparentemente por curiosidad profesional, pero en realidad recopilando la información que necesitaría para enmarcarla de manera convincente. Sabía del estilo de tejido continental, de la forma particular en que Miss Phil organizaba sus herramientas y de la ubicación exacta de su estuche de agujas. Levantó su propio trabajo para ilustrar el punto. Cuando comenzó el servicio de té y la atención se desvió hacia otro lugar, la señorita Doukes volvió a la mesa de demostración. Abrió la caja de agujas de Miss Phil usando un nudo de deslizamiento zurdo característico, retiró una de las agujas de acero e intentó disfrazar su interferencia agregando 2 hileras de tejido en el estilo inglés al trabajo continental de Miss Phil. El cambio en la técnica fue bastante obvio, una vez que uno sabía qué buscar, observó el médico con tono grave. La formación de puntadas era completamente distinta. También cometió varios otros errores reveladores, continuó la señorita Marple, con voz suave pero firme. Colocó la aguja restante apuntando en la dirección equivocada, transfirió el contador de la fila a la aguja equivocada y dejó rastros de su crema roja en la aguja que plantó. Pequeños detalles, pero colectivamente contaban una historia clara. Una historia de alguien que no estaba familiarizado con los hábitos específicos de Miss Phil, intentando crear evidencia falsa. ¿Y el momento de la colocación de la aguja? Preguntó la señora Bantry, inclinándose hacia adelante. La señorita Doukes esperó hasta escuchar los sonidos que indicaban que la señora Montfort se había derrumbado. Entonces, rápidamente se movió detrás de la pantalla, plantó la aguja de la manera más dramática posible, y luego regresó al área del té, dando la alarma al descubrir la aguja faltante del estuche de Miss Phil. El inspector Slack consultó su cuaderno y frunció el ceño. Su coartada se desmoronó por completo bajo interrogatorio. Varios testigos confirmaron que estuvo ausente del servicio de té durante los minutos cruciales, a pesar de sus afirmaciones de lo contrario. La voz de Nora apenas fue audible, temblando de emoción. Habría dejado el diseño por completo si no hubieras visto a través del engaño, señorita Marple. El escándalo habría destruido cualquier oportunidad que pudiera haber tenido. La señorita Marple sonrió suavemente, con ternura. Tonterías, querida. La verdad tiene una manera de emerger, siempre que se le dé el tiempo y la atención adecuados a los detalles. Tu trabajo habla por sí mismo, y tu carácter fue evidente para cualquiera que se tomara la molestia de observar tu angustia genuina al ser acusada falsamente. ¿Qué les pasará al señor Peta y a la señorita Doukes? Preguntó en voz baja el reverendo Clement. El señor Peta enfrentará cargos de homicidio y de robo de propiedad de la sala, respondió con solemnidad el inspector Slack. Su negligencia causó directamente la muerte de la señora Montfort, independientemente de sus intenciones. Y Miss Doukes será acusada de pervertir el curso de la justicia e intentar enmarcar a una persona inocente por asesinato. La señora Bantry, con manos que temblaban ligeramente, vertió té fresco. Una aguja de tejer, Jane. De todas las armas que uno podría imaginar. Las agujas de la señorita Marple se movieron de nuevo a través de su patrón familiar mientras respondía con serenidad. Las agujas solo cuentan historias, querida. Son simplemente herramientas que revelan el carácter y las intenciones de quienes las ejercen. Son los hábitos los que hacen el daño, o el bien. Miró alrededor del grupo reunido, sus ojos gentiles captando las diversas expresiones de alivio, tristeza y contemplación que los acontecimientos del día habían producido. El hábito de la economía peligrosa del señor Peta, el hábito de Miss Doukes de anteponer el interés propio a la verdad, incluso el hábito de arrogancia profesional de la señora Montfort, que hizo enemigos donde podría haber hecho amigos. Estas fueron las verdaderas armas en la tragedia de hoy. A medida que las sombras de la tarde se alargaban a través del salón, el grupo comenzó a dispersarse. Cada uno llevaba consigo su propia comprensión de cuán rápido puede amenazarse la inocencia, y de cuán cuidadosamente deben observarse los pequeños detalles que revelan las verdades más grandes. La señorita Marple permaneció en su silla, sus agujas de tejer continuando su ritmo constante. Estaba satisfecha. La justicia había sido servida, y la verdad había prevalecido, una vez más, sobre el engaño en el tranquilo pueblo de St. Mary Mead.